El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Me pareció interesante su mensaje, interiorizar mal, y le damos continuidad en esta mañana. A manera de introducción, un texto formidable. Se encuentra en el libro del profeta Jeremías. El capítulo es el capítulo 32 y la lectura será tomada entre los versículos 38 y 39. Dice así la palabra de Dios: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mire qué promesa tan formidable. Y escuche lo que sigue: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Tiene que ver con hacerlos interiorizar correctamente, para que no haya desfase entre pensamiento y conducta, como sucede en muchos cristianos. ¿Sabe cuándo los cristianos damos mal testimonio? Cuando decimos una cosa y hacemos otra. Cuando tenemos un pensamiento, pero nuestra conducta deforma nuestro pensamiento. Pues mire la promesa de Dios: haré que haya coherencia entre sus pensamientos y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Quiero hacerles notar, para los que leen la Biblia Reina Valera en la revisión del año 60, que lo que se traduce en mi versión como traer coherencia entre su pensamiento y su conducta, la Reina Valera le llamó en un tono simple: los voy a hacer que tengan un corazón y un camino. Un corazón es lo que uno piensa, ¿no es cierto? En el corazón comenzó con un hebraísmo, pero ahora es un término difundido en todo el cristianismo. Cuando uno dice el corazón, en realidad lo que está pensando no es en ese órgano que uno tiene por dentro, sino en la mente de uno, en la conciencia moral que uno tiene. Pues el corazón es la manera de pensar, y un camino, por lo general en la Biblia, de lo que habla es de una conducta. Cuando el Señor dice los caminos de ustedes, se refiere a la conducta. Así es que hay total compatibilidad en ambas traducciones. Es un texto maravilloso. Yo pudiera aproximar un paráfrasis de esto que hemos leído diciendo lo siguiente: lo que nos dice el texto es que Dios promete ayudarnos a interiorizar el correcto pensamiento para el correcto camino, es decir, la correcta conducta. Y eso a su vez nos traerá dicha, nos traerá felicidad, nos traerá estabilidad, nos permitirá alcanzar balance y bienestar tan necesarios. Sabe, yo he encontrado, predico el Evangelio, van a ser casi 40 años, y yo he encontrado que cuando hay coherencia entre la manera de pensar y las conductas de las personas, hay estabilidad. Pero cuando las personas dicen una cosa y hacen otra, lo que tienen es caos. Lo que tienen es una vida anarquizada, lo que tienen es crisis a cada rato. Así es que qué bendito pensar para nosotros, qué bienaventurado, mejor dicho, pensar que Dios nos va a ayudar a interiorizar correctamente las cosas de Él. Ahora, ¿qué entender por interiorizar? Porque puede ser que usted tenga una idea, su compañero al lado piense algo diferente de lo que es interiorizar. Definamos de manera directa de qué se trata y a qué nos referimos con el uso de ese término, interiorizar. Según la academia, interiorizar es incorporar a la propia manera de ser, de pensar y de sentir ideas o acciones ajenas. Eso es interiorizar. Entonces, cuando estamos hablando de interiorizar mal o interiorizar bien algo, lo que estamos significando con esto, y lo que usted debe entender, es que interiorizar es hacer propio, incorporar a su
propia manera de ser, a su manera de pensar, su estructura mental, su sentir, ideas o acciones ajenas. En este caso nos referimos a Dios. Usted no puede interiorizar entonces las ideas y la influencia de un fulano que se le planta allá en el trabajo y que lo quiere convencer a usted de salir a parrandear los viernes por la noche. Usted no puede interiorizar eso. Usted no puede interiorizar el ejemplo de un tipo irresponsable que trata a su esposa como que si es alfombra, camina sobre ella y le dice a usted que hay que ser machos, que no hay que dejar que las mujeres se le monten a uno. Usted no puede interiorizar eso. Usted no puede incorporar a su pensamiento, a su sentir, algo que tiene mala fuente y mala procedencia. De allí entonces, si este es el concepto de interiorizar, de allí la importancia de cuidar lo que interiorizamos. ¿De dónde proviene lo que interiorizamos? Yo le pregunto, lo que usted está incorporando a su manera de ser, a su manera de pensar, a su sentir, lo que usted está incorporando, ¿de dónde lo toma? ¿Lo toma de las novelas estúpidas de la televisión? ¿Es usted todavía una cristiana novelera? Vaya cambiando de conductas, de costumbres. Vea cosas que tengan sentido. ¿De dónde saca usted lo que interioriza? ¿De los pasquines que lee que son basura? ¿De dónde los saca? ¿De un tipo que es más malvado que el demonio con el que usted se lleva? ¿De dónde saca lo que usted interioriza? Qué importante es cuidar lo que interiorizamos. ¿De dónde proviene? Porque eso, una vez que se incorpora a la manera de ser, le da forma a nuestra conducta. Todo lo que se va pegando en nuestra mente, todo lo que se va quedando clavado en nuestra estructura pensante, eso termina dándole forma a nuestra conducta. De allí pues que el pastor Alberto escogió un tema formidable para presentarles a ustedes: interiorizar mal. Ahora, saliendo de esto, pasemos a una pregunta importante: ¿y cómo interiorizar la voz de Dios? Porque es lo que nos interesa interiorizar. No la voz de mis amigos, no la voz de lo que dicen los medios masivos de comunicación, no lo que dicen las novelas baratas. ¿Cómo interiorizar la voz de Dios? Trabajemos con esa interrogante. En primer lugar, hermanos, hermanas, interiorizamos la voz de Dios, aprendemos a hacerlo si nos esforzamos por ser prontos para escuchar, tardos para hablar, tardos para enojarnos. ¿Sabe la gente que habla anticipadamente? La gente que responde lo que no ha escuchado bien o lo que no le han acabado de preguntar. La gente que está todo el tiempo bla, 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 bla. Es una gente que no es pronta para escuchar, es pronta para hablar. Y cuando usted tiene la tendencia de hablar demasiado, usted va a sofocar la voz de Dios. Porque la voz de Dios se va a perder en el eco, en la reverberancia de las palabras suyas. Entonces debemos ser prontos para escuchar, tardos para hablar. Y mire lo último, tardos para enojarnos. Yo no me considero a lo mejor tener mucho problema, al menos no tanto en algunas de estas líneas, pero me cuesta controlar el último tramo porque soy un hombre temperamental. Entonces yo soy directo. No adorno las cosas para nadie. No me importa quedar bien o mal. Soy temperamental. A veces hasta áspero puedo ser, directo. Pero ¿saben qué he encontrado? Que cuando soy pronto para soltar mi temperamento, entonces la voz de Dios se acalla. Y que entonces mi temperamento tiene la facultad
de taponear mis oídos. Cuando suelto mi temperamento y mi temperamento va por delante, entonces digo yo, ¿qué pasa? ¿Será que Dios no me está hablando? ¿Será que Dios me ha dado la espalda? No, no es que Dios me haya dado la espalda. Es que estoy olvidando que debo ser tardo para enojarme. Entonces ahí está. Debemos aprender a ser prontos para escuchar. ¿Es usted una persona que escucha o usted no escucha a nadie? ¿Tiene que torcerle el brazo a Dios a usted para que usted le escuche? ¿O es usted una persona que habla hasta por los codos? ¿O es una persona como quien le habla demasiado temperamental? Primero se enoja y después averigua. Primero se enoja y después pregunta. ¿De dónde sale este consejo? Este consejo sale de la palabra de Dios. Dice la carta de Santiago capítulo 1 verso 19: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Me suena la voz de mi madre eso. Quizá a usted le va a sonar como a la voz de su abuelita. Tengan presente esto. ¿Qué es lo que hay que tener presente? Dice Santiago: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Hay cosas en las que vale la pena ser lento. Hay otras cosas que no. Hay gente que es lenta, demasiado lenta. Eso se llama pasividad. Van avanzando como que tienen 4 vidas para lograrlo. La pasividad no consigue éxito. La pasividad no consigue alcanzar las metas. Pero hay algunas cosas en las que sí vale la pena aplicar un poco de lentitud, un poco de pasividad, y es en lo que respecta a hablar y a reaccionar. Mi comentario a este texto bíblico es este, y lo comparto con ustedes en mis notas. Hablar mucho, enojarse demasiado y no saber escuchar impiden interiorizar la voz de Dios. Evalúese frente a esto. Sométase a prueba ante esta palabra. Indague en su conducta. ¿Cómo es usted, hermano, hermana? Si usted es de los que habla mucho, se enoja demasiado y no sabe escuchar, usted es como que si tuviera cerumen hasta más no poder en sus oídos. Usted no va a poder escuchar la voz de Dios. Y no solo eso, se va a tambalear en la vida. ¿Sabe qué me dice mi doctora? Que yo le agradezco a Dios un cuerpo de médicos que hay aquí en la iglesia que cuidan mi salud. Porque mi salud no tiende a ser buena a medida que pasan los años. Pero me dice mi doctora, la doctora Reina Durón, me dice: pastor, ¿sabe que? Porque yo le digo: doctora, cuando voy a subir gradas, la primera sensación es de inestabilidad. Todo en mí me dice que debo tener cuidado porque me puedo caer siempre que subo gradas o bajo. Y le digo: doctora, mis primeros instantes en el altar cuando voy a predicar tengo la sensación de inestabilidad, como que me fuera a caer. No es un mareo propiamente dicho, es un sentido de inestabilidad. Me dice el otro día: pastor, debiéramos de revisarle los oídos. No lo había pensado, pero debemos revisarle los oídos porque, pastor, un poco de cerumen que haya, usted puede sentir la sensación de tambalearse. Señores, espiritualmente es igual. Cuando usted habla mucho, se enoja demasiado y no sabe escuchar, eso le impide escuchar la voz de Dios. Es como tener cerumen. Usted va a decir: ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Y usted puede tener un traspiés en la vida. Impide escuchar la voz de Dios y puede hacerle a usted tambalear en su conducta, en sus decisiones. Así es que para interiorizar la voz de Dios, lo primero, ser prontos para escuchar, tardos para hablar, tardos para enojarnos. Segunda manera, ¿cómo interiorizamos la voz de Dios? Hay que renunciar a toda inmundicia y maldad. El Dios de la Biblia es un Dios santo.
Tenemos que respetar eso. Él no es tu primo con el que puedes hacer chistes malos, chistes sangrones, vulgares. El Dios de la Biblia es santo. Tenemos que respetar eso, y si queremos tener tratos con Él, tenemos que renunciar a toda inmundicia y maldad. Siempre la carta de Santiago, en la secuencia que hemos tomado, leímos el verso 19, ahora el verso 21 dice lo siguiente: por esto despójense. Mire qué palabra. Es que hay cosas que no es Dios que te las va a quitar, tú te las tienes que quitar. No me vengas con el cuento, como me dijo un pastor, ni siquiera era un feligrés, un pastor me dijo una vez, bueno, yo le dije, ¿sabes qué? Tú te tienes que componer, por el amor de Dios. Vas de problema en problema, te tienes que componer. Y él me dijo, mira, René, yo le he pedido a Dios que me cambie, y como Él no me cambia, pues así soy yo, me dijo. Bueno, déjeme decirle que se hizo viejo, como ahora es un viejo empecinado, obstinado y con la iglesia vacía. Despójense. Eres tú, no es Dios. Tú tienes que aprender a diferenciar las cosas que Dios hace en tu vida y las cosas que Dios te da como responsabilidad a ti. Despójense, dice, de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Y mire que estamos hablando en el contexto correcto, para que puedan recibir con humildad, para que puedan recibir ¿qué? La palabra sembrada en ustedes. Cuando tú te permites pecados ocultos, esa palabra que se siembra en tu corazón, esa voz de Dios que viene a ti, esa palabra pierde potencia. No porque la palabra no tenga poder, pero es que tenemos la facultad de neutralizar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Lo has leído en la Biblia? La parábola del sembrador. Una parte de la semilla cayó a los lados del camino y vinieron las aves y lo comieron. Dice la Biblia, dice Dios, que eso es el maligno. Otra parte cayó entre pedregales, y eso son actitudes humanas. Otra parte cayó entre espinos, y eso son actitudes humanas. Tanto los pedregales como los espinos ahogaron la palabra de Dios. Así es que es correcto afirmar que la palabra de Dios, aunque es poderosa, puede ser ahogada por actitudes tuyas. Dice que una actitud importante es despojarse de toda inmundicia que uno encuentra en su vida, de toda maldad que uno encuentra en su persona, para que entonces se pueda recibir. Es darle el ambiente, la cálida recepción a la palabra sembrada en nosotros, la cual tiene poder de salvarnos la vida. Qué importante. Entonces debemos renunciar a toda inmundicia y maldad, y quiero revisar esos dos términos, inmundicia y maldad. La palabra inmundicia viene del griego, en los textos originales, el griego ruparia, que literalmente se traduce como suciedad moral. O sea que la traducción es perfecta. El griego ruparia, suciedad moral. Y la palabra maldad, que es lo otro de lo que tenemos que despojarnos, procede del griego kakia, que se traduce como maldad, se traduce como malignidad activa o pasiva. Hay malignidades así. Una malignidad activa es cuando se convierte en actos, en acciones. Por ejemplo, estás en tu trabajo, está guapa la secretaria, tú vienes el domingo a la iglesia, pero aún así le tiras el cuento. Esa es una malignidad activa. Pero si fuera una malignidad pasiva, tú no le tiras el cuento, tú no abordas a la linda secretaria, pero cada vez que la ves pasar, la ves pasar. Es una malignidad pasiva. Pues kakia, que se tradujo como maldad, abarca estos dos ámbitos, malignidad activa o pasiva, y también se puede traducir como malicia. Debemos renunciar a estos dos peligros, la suciedad moral
y cualquier malignidad y malicia que encontremos en nuestro corazón. Todo esto se resume en una palabra: pecado, y el pecado aleja la voz de Dios. Yo quiero decirte que si tú pecas o si tú sigues pecando, la voz de Dios se va a ir sofocando en tu corazón. Por eso debes renunciar a toda ruparia, a toda inmundicia, renunciar a toda caquía, a toda malicia o malignidad activa o pasiva, como se trate. Entonces mire lo que estamos hablando de cómo interiorizar la voz de Dios. El primer consejo es: debemos ser prontos para escuchar, tardos para hablar, tardos para enojarnos. El segundo consejo: debemos renunciar a toda inmundicia y maldad. Tercer consejo: debemos ser no simples oidores de la palabra de Dios, sino practicantes de ella. Yo fui practicante de una religión oriental. Fui seguidor de la fe del Hare Krishna cuando era joven. Y mientras la gente en general rezaba el Padre Nuestro o el Ave María, yo repetía las mantras del avatar del Vishnu, del Hare Krishna. Sé en qué consiste ser un practicante. También recuerdo a mi madre. Ella, en el cristianismo tradicional de nuestros países, ella fue una mujer practicante. Era una mujer católica, pero católica de verdad. No de esos católicos que solo llegan cuando alguien se muere, cuando alguien se casa o cuando bautizan a un niño a la iglesia, de ahí no vuelven. No, practicante. Y ella iba a misa todos los días a las 5:30 de la mañana, es parte de mis recuerdos. Fue una mujer que siempre tomó a Dios en serio. Y ya cuando conoció la palabra de Dios, quiero decirle, mi madre tiene 91 o 92 años. Por cierto, ayer estuve con ella. Y si me está oyendo, doña Rosa, un beso a la distancia. Quiero decirles, como ella tomó a Dios en serio desde siempre, al conocer la palabra de Dios, ella se volvió practicante de la palabra de Dios. Ora más que todos nosotros juntos. Lee la palabra de Dios más que todos nosotros juntos. Quien debiera estar predicando aquí es ella y no yo. Repite la Biblia como quien dice el abecedario. Se volvió practicante. Yo no sé usted cómo se define, pero la Biblia dice que usted no puede ser simplemente un oidor. Usted no viene aquí a oír nada más. A mí me repugna pensar que las personas llegan porque quieren escuchar a alguien. Nosotros no debemos buscar escuchar a alguien. Nosotros debemos buscar escuchar algo, que es la palabra de Dios, y volvernos practicantes de ello. ¿Lo digo yo? Por supuesto que no, lo dice la palabra de Dios. Allí en Santiago, siempre la secuencia que estamos tomando del capítulo 1, dice Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. No se contenten, mire, no se contenten. Usted no puede conformarse con algunas cosas. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Yo le pregunto, ¿practica usted lo que escucha? ¿O por un oído le entra y por el otro le sale? Usted necesita llevarla a la práctica. ¿Y qué más sigue diciendo esa porción? Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Es como verse al espejo, luego darse la vuelta y preguntarse, ¿el lunar que tengo, lo tengo aquí o lo tengo aquí? No me acuerdo dónde lo tengo. La manchita aquella, ¿dónde la tengo? ¿En este lado o en la otra? Así es el que solo escucha y no la pone en práctica.
al final no se acuerda de nada. Como la gente que me dice: pastor, qué bueno estuvo su mensaje. ¿A de veras? Le digo, como yo soy directo, de veras. ¿Y de qué hablé? Bueno, pastor, no me acuerdo, pero es que estuvo bueno, lo estuvo. Olvídate, le digo yo. Eso es como verse en el espejo y olvidar. Eso es el que escucha la palabra y no la pone en práctica. Pero sigue diciendo el texto. Dice: pero quien se fija atentamente en la ley. Me gusta eso. Honduras necesita hacer eso, no solo con la ley de Dios, con todas las leyes. Mirar atentamente a la ley y hacer que todo mundo respete a la ley. Y se comienza con la ley de Dios. El que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Mire qué lindo. Cuando usted lo practica, cuando usted no solo lo oye, cuando usted mira atentamente esa ley perfecta, esa ley le trae libertad. Y si usted persevera en esa ley, y si usted no olvida lo que ha oído, entonces usted dice: recibirá bendición. Pero ¿cuándo se recibe bendición? ¿Al escucharlo? No. Se recibe bendición al practicarlo. Entonces no debemos ser simples oidores de la palabra de Dios. Y cierro con esto. En cuarto lugar, ¿de qué otra manera nosotros aprendemos a interiorizar la voz de Dios si derribamos argumentos y toda altivez en nuestro corazón que impiden traer los pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús? ¿Sabe? Cuando yo era practicante de la fe del Hare Krishna, ¿sabe quién era el objeto de mi admiración? El maestro Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el maestro que trajo la fe del Krishna a América. Entonces yo leía todo lo que el maestro Bhaktivedanta Swami Prabhupada había escrito o lo que se escribió acerca de él. Mis pensamientos fueron llevados a esa obediencia y combinaba la práctica del Krishna con las drogas y entré en la psicodelia de la época. Vivía intoxicado entre las drogas, repitiendo las mantras del Krishna. Mis pensamientos fueron sometidos a esa obediencia. Antes de usted meterse con Jesucristo, ¿a la obediencia de qué tenía sometidos sus pensamientos? Algunos de ustedes creían en la buena suerte. Algunos de ustedes visitaron un curandero, un brujo, un chamán. Algunos de ustedes leían el horóscopo y lo creían a pie juntillas. Algunos de ustedes ponían una herradura detrás de la puerta o un poco de ruda debajo de la cama. Habían sometido sus pensamientos a eso. Pero ahora que estamos en Cristo, todo eso se manda a la basura. Yo mandé a la basura las enseñanzas de el maestro Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y usted mande a la basura cualquier otra cosa que ha tenido sometidos sus pensamientos. Si antes usted tenía sometidos sus pensamientos a la pornografía, mandaba a la mujer que se acostara temprano para quedarse usted solo en la sala o en su estudio frente a su computadora o a su televisor viendo pornografía. Eso es someter los pensamientos a eso. La pornografía está a la orden del día, de la noche más bien. Yo me encuentro pornografía igual que usted. Pero ¿sabe qué me digo yo? Las mujeres son hermosas, pero no puedo someter mis pensamientos a esa obediencia. Usted tampoco puede someter sus pensamientos a ninguna obediencia. Nosotros debemos a nuestros pensamientos a una sola obediencia, la obediencia de Cristo Jesús. Y debemos derribar argumentos. ¿Sabe por qué gente no cambia? Por argumentos. ¿Sabe por qué gente no cambia? Por altivez, por orgullo.
Pero cuando usted pone a un lado sus argumentos y pone a un lado el orgullo de su corazón, entonces usted trae sus pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Escribió San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5. Dice él: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Mire que Pablo no quiere negociar. Pablo no quiere condescender. A los argumentos malos solo se les puede aplicar una sentencia: destruirlos. Usted no puede abrir un espacio en su conciencia y ponerlos por allí en reserva. Usted no puede abrir una especie de closet en su conciencia, cerrar el closet y apagar la luz, y solo abrir ese closet y encender cuando usted va a sacar esa cosa que no le ayuda, que no le hace bien. Frente a los argumentos que nos apartan de Dios, solo cabe una sentencia: muerte total de esos argumentos. Dice Pablo: destruimos argumentos. ¿Qué más se destruye? Toda altivez. ¿Por qué? Porque eso se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo se destruye, dice Pablo, esos argumentos negativos, ese orgullo? Se destruye trayéndonos a nosotros mismos cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Tú necesitas cooperar con Dios en la transformación de tu vida. Tú no puedes decir, cuando Dios, como me dijo ese pastor a mí, yo le he dicho a Dios que me cambie, pero como no me cambia, entonces así soy yo. Mira cómo Pablo dice: ¿quién va a destruir eso? Nosotros, dice Pablo. Eres tú, soy yo, que debemos tomar un arma y destruir todo argumento y toda altivez en nuestro corazón. Y mira, eso que aparece, esos dos términos, quiero observarlos para ir cerrando. Dice que se destruyen los argumentos. Es el griego logismos, de donde surge la palabra lógica que nosotros conocemos en español. Debemos de destruir todo logismo. Se tradujo como argumentos, pero mire las acepciones del griego logismos. Se traduce como imaginaciones. Hay imaginaciones en tu mente, en tu corazón, que necesitas destruir. Se traduce logismos como computación. Qué interesante. Todas esas computaciones que tú haces en tu cabeza, y en tu cabeza comienzas a correr un programa. No es Word, no es Mac, es un programa de tu diseño, y comienzas a correr esa computación y tú te dices: pero no es tan malo, porque yo esto que hago, bueno, Dios me conoce que yo en el fondo soy bueno, pero yo hago tantas cosas buenas, y esta cosa mala que tengo, Dios me va a entender. ¿Sabes qué es eso? Es un logismo, una computación, un programa que estás corriendo en tu mente. Logismo se traduce también como razonamiento y como pensamiento. Dice que hay cosas que deben ser destruidas, pensamientos que deben ser destruidos, razonamientos que deben ser destruidos, computaciones mentales que deben ser destruidas, imaginaciones que deben ser destruidos, argumentos que deben ser destruidos. Y la otra palabra aquí interesante en ese texto fue: toda altivez debe ser destruida. Es el griego upsoma. Y upsoma se traduce como un elevado lugar o cosa, altitud, altura. El orgullo es creerse más de lo que uno es. El diablo fue el primero en mostrarse altivo. Dice el profeta Isaías que miró a Dios y dijo: pero hombre, ¿y yo por qué no puedo estar allí? E intentó escalar y ponerse al lado de Dios. Su altivez lo destruyó. Cada vez que tú te elevas más de lo sensato, de lo prudente, cada vez que tú actúas como si tienes una altura que no tienes en la verdad, estás actuando con altivez y con orgullo. Eso debe ser destruido. Entonces son
4 maneras como nosotros logramos interiorizar la voz de Dios. El primero de estas maneras es ser prontos para escuchar, tardos para hablar y para enojarnos. En segundo término, renunciar a toda inmundicia y maldad. En tercer lugar, no ser simples oidores de la palabra, sino practicantes de ella. Y en cuarto lugar, finalmente, derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y hay que traer todo eso a la obediencia de Cristo Jesús. Los invito a ponerse en pie. Vamos a orar pidiendo ayuda al Espíritu Santo sobre esto. Mientras llega mi asistencia al altar, mi primera invocación. Toda persona en esta mañana que sabe que necesita comenzar de nuevo su vida con Jesucristo, a saber cuántos años o meses tienes yendo a una iglesia y nunca has confesado a Cristo públicamente. Solo tú en tu corazón sabes que amas al Señor, pero en tu trabajo lo escondes de tus compañeros de trabajo, lo escondes de tus amigos. Entonces eres un cristiano solapado. Aquí adentro quieres ser cristiano nada más. Pero ¿sabes el problema con eso? Que dijo Pablo que con el corazón se cree para justicia, pero es con la boca cuando se manifiesta para salvación. Toda persona que necesita confesar la salvación en Cristo y entregarle su vida, quiero invitarte a pasar aquí adelante. Quiero orar contigo. Qué lindo. Aquí viene el primero. Te felicito. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que confiesa a Cristo como su Salvador? Viene aquí un caballero. Te felicito, dame la mano. Te felicito. Dice San Pablo, el que esté en Cristo nueva criatura es. Aquí viene otro joven. Te felicito, dame la mano. Viene por acá otro joven. Te felicito, dame la mano. Otro joven más. Te felicito, dame la mano. Otro muchacho más. Te felicito, dame la mano. Otro más, dame la mano. Otro más allá, dame la mano. Los felicito, los felicito, los felicito. Otro más, los felicito. Te felicito, chico, por hacer esto. Alguien más. En medio de nosotros hay un hombre y una mujer que sabe que necesita consagrarse a Cristo. Vienen más personas. Los felicitamos a ellos también. Los felicitamos a ellos también. Pasó una dama también aquí, la felicitamos, congregación, aplausos de felicitación. Vienen unas jóvenes también por aquí, las felicito. Permítame felicitarle dándole la mano, las felicito. Viene una dama, también la felicito a usted. Yo sé lo que es eso. Viene una muchacha también, a ella la felicitamos. Aplausos para ellos. Es una hermosa cosecha en esta mañana. Vienen más personas, congregación, aplaudan, feliciten a estos que vienen, los felicitamos. Necesito a todo el cuerpo de pastores y ancianos y líderes para que nos ayuden a atender a estas personas. Necesito uno a uno, así que toda persona que sirve aquí en este horario, pase aquí para que les ayuden a hacer la oración de salvación. Carlos Nieto, ven, te necesito, hermano, que es que aquí tengo más gente. ¿Habrá alguien más? Veo más personas pasando. Congregación, feliciten a estas personas. Quiero decirles, Pastor Iván, dígame a los pastores y ancianos, no los mando en primer lugar a apuntar un nombre, sino a hacer una oración de salvación, ¿sí? Porque no es estadísticas que buscamos, sino almas salvadas que pasan la frontera de la salvación. ¿Habrá alguien más allá en los balcones? Alguien perdido entre la multitud, pero sabes que Dios te está llamando esta mañana.
Ven, sal de tu asiento. Esta mañana tú naces de nuevo. Te convertirás en una nueva criatura en Cristo Jesús. Habrá alguien más en cualquier lugar, alguien que está nervioso, con las manos sudorosas, un poco nervioso ahí diciendo: es que yo sé que yo debo pasar. Si esa es tu necesidad, sal por esos pasillos, ven a este altar y encuéntrate con Cristo para salvación eterna. Habrá alguien más en esta mañana. Vienen más personas, viene una dama, la felicitamos también a ella. Viene un joven por aquí, también a él lo felicitamos. Bendito sea Dios. Alaben a Dios, congregación. Si ustedes aprecian la salvación, alaben a Dios, congregación. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Padre, en esta mañana te rogamos desde el fondo de nuestro corazón que no te detengas, Señor. No nos dejes a medio hacer, no nos dejes a medio transformar. Tu palabra dice, Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos el resto de nuestra historia terrenal para ese proceso tuyo, pero que queremos prestarnos voluntariamente a ti. Congregación, alza tus manos y préstale a Dios todo lo tuyo. Dile: Dios, yo te doy mi mente. Señor, yo te entrego mi corazón, y aunque yo soy un hombre o una mujer imperfecto, yo te lo entrego todo, Señor. Señor, yo quiero obedecer a tu palabra. Señor, yo quiero romper con todo espíritu de rebeldía. Señor, yo quiero romper con todo argumento
y toda altivez en mi vida que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Señor, yo quiero obedecerte en todas las cosas. Señor, yo no quiero vivir que necesite ser tratado por ti o que necesite ser convencido. Señor, que tu palabra sea suficiente. Hoy me muevo a otro nivel. Hoy me muevo a la dimensión de los que son practicantes de la palabra de Dios. Hoy me muevo a la dimensión de los que miran atentamente la palabra de Dios. Me salgo de la dimensión de ser un seguidor, un oidor. Ya no quiero ser solo un oidor, quiero ser un practicante, Padre. Hoy no quiero ser un fluctuante que anda de aquí para allá, de allá para acá. Señor, no quiero ser un hombre o una mujer que persevera en la iglesia cada 15, 20 días. Señor, dame la disciplina de levantarme cada día temprano, venir a adorarte, venir a bendecir tu nombre y a entregarte mi vida para que siembres tu palabra. Señor, hoy renuncio a ser un cristiano mediocre, Padre. Quiero crecer, quiero sacar músculo, quiero ser un atleta en lo espiritual. Dios, hoy renuncio a toda mezquindad, a todo egoísmo. Hoy renuncio a toda actitud independiente, Señor, y me someto a ti, Padre. Me someto a tu palabra. Gracias te damos, Señor. Oh Espíritu de Dios, que podamos interiorizar tu voz. Oh Padre bendito, que tu voz halle cabida en nuestros corazones y que podamos interiorizar, incorporar a nuestra propia manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestro sentir, Señor, aquello que viene de tu fuente, aquello que viene de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Ahora, congregación, déjenme darles la bendición pastoral antes de enviarlos de vuelta a casa. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Su palabra sea baluarte para ti. Que la palabra de Dios blinde tu corazón. Acordone la palabra de Dios tu protección. Yo declaro sobre ti lo que dijo el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo bendigo tu herencia en Dios y vengo a acosar tus enemigos con esta voz de Dios. Tus enemigos echarán pie atrás porque no podrán contigo por causa de que Dios va delante de ti. El Señor peleará tus batallas. Él hará que puertas con triple pasador se abran para ti. No habrá alguien con suficiente poder como para cerrarte una puerta, porque el único que te puede cerrar una puerta es aquel que abre y cierra puertas, que es el Señor. Bendigo tu vida y te declaro hijo e hija de destino. Tú no eres parte de una caprichosa novela. Tú no vives por imaginaciones. Tú no vives por miedos. Tú no vives por ficción. Tú no vives por intimidación de nada lo que te rodea. Tú vives por la guía de Dios. Proclamo la guía de Dios en tu vida y así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Congregación, felicitamos a los que hoy recibieron a Cristo. De esta manera también yo les despido. Pueden ir en casa en paz. Y les recuerdo, estaremos aquí próximo domingo, la hora 9 de la mañana. Dios les bendiga. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.